Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Denden González junto con Inga Cristi, con la canción Nafa Cinta en el programa Joe TV One. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite Denden junto a Inga. Allá vamos. Qué lindo que suena. Claro, es un programa de televisión. Lo decía ahí. Pusieron los músicos de costado, el conductor del otro y armaron un pequeño escenario precioso. Me encantó, me encantó. Vamos a ver cómo suena y adelante. Voy a frenar poquito a poco, ya saben, para analizarlo y también por los derechos de autor. Sigamos. Uy, qué hermosa que Cinca. Bueno, es hermosa. Tiene una voz muy dulce, hizo unos lindos melismas y un pequeño vocal fry. En ese poquito fragmento que escuchamos. Divino, divino, me encantó. Hay que escuchar más. Wow, Denden. Un portamento hacia el final divino. Él se caracteriza por esa voz rota, por esa constricción que hace cuando canta, típico de los heavy metal, típica del rockero, por llamarlo de alguna manera. Me encanta, una excelente persona, un ser encantador, luminoso. Ella sonríe todo el tiempo y me transmite paz. Él transmite dolor. Veamos más. Yo no tengo la letra de esta canción porque parece que está en indonesio. No sé dónde es el programa porque él mismo me contestó. ¿Por qué? Hablamos. Dije que es un ser encantador. Yo lo seguí por Instagram, puse seguir y él me agradeció por seguirlo, divino. Y me dijo que estaba de gira por Malasia y por Singapur. No sé dónde estará este programa, no lo sé, la verdad. Pero él es de Indonesia. Entonces, vamos a asociar que esto es de Indonesia. Pero escríbame de donde sea, de donde conozcan, y la canción de dónde es, porque no lo sé, el idioma no sé cuál es. ¿De qué trata la canción? Pero les voy a contar lo que a mí hasta ahora me está transmitiendo la canción. La canción a mí lo que me está transmitiendo es un relato, una historia dramática, donde él está contando lo doloroso que pasó y ella está contando cómo le daba templanza a ese momento tan difícil. ¡Ay, qué dinámica! Porque él con esa rotura vocal parece como que es todo un drama, te cuenta todo desesperado, como fue terrible lo que pasó, escúchame. Y ella, pero aprendimos tal y tal cosa, no desesperes y bueno, el tiempo pasó. Son historias mías que me hago al no saber la letra, por eso me gustaría, si alguien tiene la letra, yo después la traduzco con el traductor.
En los agudos, ella vibra bajo, en los agudos no vibró, no quiso vibrar, no pudo vibrar, no sé, la interpretación de ella fue un hilo. El vibrato es el ah. Bueno, ella hizo ah. Quedó precioso y le gustó hacerlo así, es una característica y le quedó divino. Yo, porque tengo que marcar las técnicas vocales y es raro, normalmente los agudos siempre alguien vibra y ella lo hizo diferente y esas cosas hay que marcarlas porque cuando alguien hace algo diferente es muy bueno, es muy llamativo y ella buscó la diferencia. Y puede vibrar porque no, en los graves vibró muy bien. Sigue dándome ella esa sensación de templanza y de equidad, de bondad, de sonrisa dulce, de tranquilo, no desesperes. Como un mensaje así, me da esa impresión. Fíjense ese grito de él, como diciendo, no, no, no. O sea, escúchame, un grito de desesperación. Ella tratando de convencerlo de algo y él, no sé si será así. Me tienen que dejar la letra y me van a decir, Marita, estás loca lo que estás pensando. Son interpretaciones. Cada uno tiene su interpretación. Obviamente con la letra es mucho más fácil, ¿eh? O sea, ahí cuando cantó re bajito, re tranqui, es muy dulce cuando canta también en los graves sin romper la voz, ¿eh? Es muy dulce, Denden. No respiró. Fue a un agudo tremendo roto, donde hizo un vibrato excelente y sin respirar siguió cantando. Un genio, Denden. Se miraron. En lo particular me gusta cuando la pareja canta en el momento que cantan unísono o en armonía, que se miren, porque conectan mucho más. Pero bueno, eso a veces es cuando trabajan mucho tiempo juntos o cuando ya lo tienen organizado de esa manera, porque se conecta mucho mejor, se saben cuándo frenar en el momento adecuado y es muy, muy interesante el trabajo porque uno puede frenar en el momento adecuado solo mirándose y no se necesita nada, ni siquiera un guiño, nada. Y ellos se miraron. Eso habla muy bien como intérpretes, pero enseguida miraron a la cámara otra vez. Sí, ella solita. Ay, freno de golpe, se terminó. Me empezaba de vuelta. Ay, qué lástima que terminó. Bueno, ya me pasó con otra reacción. Sí, me pasó otra vez con otra reacción que terminan así abruptamente y uno dice, uy, yo quería seguir escuchando hasta el final a ver qué dijeron, qué comentaron, qué dijeron, a ver si sintieron lo mismo o si me dicen algo de la letra, por ejemplo. Si yo aluciné cualquier cosa. Pero bueno, no dijeron nada porque se cortó. No importa, me encantó, gracias por la recomendación, porque es adorable escuchar a esta pareja. Me encantó ese mix que hicieron en la voz tan rota y tan dulce. Era un almíbar de dulzura, una sonrisa hermosa y un
desgarro de dolor y de sufrimiento contando una historia desgarradora. Hermoso, hermoso, las dos interpretaciones que hicieron en conjunto se potenciaron y brillaron en todo su esplendor. Si te gustó la reacción, acordate de suscribirte al canal, no te olvides para que yo siga subiendo más contenido y acordate también de dejarme, como hicieron recién, links o el nombre de la canción, pero bien en tu idioma para que yo pueda buscarlo, porque nos tenemos que comunicar con idiomas diferentes. Déjame bien el nombre del artista y al lado el link o el nombre de la canción. Acordate la campanita si querés que te avise cuando subo más contenido. Así que bueno, te mando un beso muy grande, espero que estés bien, bendiciones, que seas feliz y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.